Buenas tardes, mi nombre es Aymara Luna Salazar. Soy estudiante de la Escuela de Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El reto que se nos presenta es el reto 5, aplicación y práctica de la norma de contratos mercantiles internacionales. El nombre de la materia es Sociedades y Contratos Mercantiles. Mi asesora es Beatriz Soledad Sierra Espinosa y mi matrícula es 2103-4407. Bien, nos tocó analizar el siguiente caso. El siguiente caso dice: el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato en el laboratorio Collins & Pillis, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas. En el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante el intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos, combinando con la firma electrónica del contrato el 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía de 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal revisa la entrega y se hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 10 de las camas estaba defectuoso. Bien, con base a este caso voy a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Este es un contrato de compraventa internacional, ya que es de acuerdo a las voluntades de cada una de los que lo contraen, ¿sí? Esto se estipula en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre el derecho apacible de los contratos internacionales. Cabe ajustar que esto también se ajusta al artículo 3 como al artículo 7 de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional. Número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, porque ya sabemos que ambas partes radican en diferentes estados y que el artículo primero de la Convención Internacional sobre los derechos apacibles de los contratos internacionales e internacionales es un acuerdo de voluntades de diferentes estados donde radican. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebró por medio de electrónicos identificaste? Bueno, existen varios tipos de contratos internacionales. Entre ellos lo de es la edición jurídica, ¿sí? Ejecutados entre algunos de otros, sin ninguna duda el tipo de contrato celebrado por medios electrónicos identificados de contactos electrónicos nacionales e internacionales. Su modalidad es vía electrónico y cabe mencionar que para la modalidad encontramos algunas definiciones, así como las regularizaciones que se encuentran en el artículo 2. Por consiguiente, la ley del modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho del Mercantil Internacional Electrónico de 1966. Siguiente pregunta. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción de contrato? Bien, tenemos que en la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, tanto en el artículo 30 hasta el 32, nos menciona algunas de las obligaciones que deben de tener cuando se venden objetos a través de de lo que son internacionalmente. Y también del 53 al 60 de la misma convención nos habla de los contratos de compraventa, así como también las obligaciones en cuestión a las fechas a pagar,
¿sí?, del contrato convenido por las ambas partes involucradas en el contrato. Siguiente pregunta. La parte que no señalara legislación alguna, entonces, ¿cómo se debe aplicar? Dice, pues bien, existen distintos instrumentos internacionales enfocados a la regularización de contratos internacionales, como son el Convenio sobre la Ley Aplicable de las Obligaciones Contractuales de la Convención de las Naciones Unidas, que eso se encuentra prácticamente en los artículos 94 de la misma institución como principio del derecho privado sobre los contratos internacionales, ¿sí?, y mercantiles, al igual que también se centran en el artículo primero que menciona y cómo se aplican para los diferentes casos. Siguiente pregunta, dice, ¿considera que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato? ¿Qué opciones crees que tengan el hospital frente al contrato? Pues bien, yo creo que sí podrían prescindir de lo que es del contrato, ya que en el artículo 73 de la Convención misma de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercancías contienen las razones por las cuales se puede resolver los contratos o incluso el incumplimiento de ellos y las obligaciones que deben de tener, ¿sí? Yo siento que el hospital debe de recibir una indemnización, pues de acuerdo con lo que está estipulado en los artículos del 74 al 77, ya que con la empresa con la que hizo el convenio, pues no cumplió con la manera de cómo mandar la mercancía, ¿sí? Última pregunta. ¿Crees que procede la cancelación? Sí. En el artículo 29 dice que se puede modificar o cancelar siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo, como inciso, ¿sí? Entonces, creo que es importante siempre tener una comunicación con las empresas y más cuando se trata de un contrato internacional. Ya para conclusión, se nos pide que posemos algunas cláusulas que creamos que necesita, pues en este caso, para poder llevar a cabo bien el contrato de una compraventa. Y la primera cláusula que yo creo que es importante, primero yo creo que es definir qué consecuencias se atraen al incumplimiento de un contrato, ¿sí? Aparte del tiempo estipulado correcto para poder hacer bien el pago y la entrega de ellos, ¿sí? Creo que la siguiente sería las modalidades que tienen para, en caso de que no venga completo, el poder tener una reclamación y que sea justa, ¿no? Y que pueda tener como un reembolso, prácticamente como, por ejemplo, cuando compramos en línea, ¿no? En línea, cuando uno compra y el producto no es adecuado, siempre y cuando tenga todas las garantías que se ocupan, puedes regresar el producto, ¿sí? Y te reembolsan o te cambian el producto, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿no? Y la última que tengo, pues sería, pues, ¿qué hacer en caso de algún incumplimiento, ¿no? Para que esté regido ante la ley y pues por lo mismo ante la ley puedan pues tener en cuenta o cómo solucionar alguno de estos conflictos o viceversa, tan, tener las cláusulas tan puestas que te ayuden a no tener que meter con la ley, ¿sí? Entonces, pues yo les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de ver este caso práctico. En lo personal, he aprendido bastante sobre las leyes como nacionales e internacionales de aquí de nuestro país, México, como en otros lados y cómo se aplican. Es como bien importante saber que no solamente tenemos las nacionales, sino las internacionales que nos protegen para compraventas y sobre todo pues para algún tipo de contrato. Muchísimas gracias. Buenas noches.